Todo estaba perfecto, o casi perfecto, porque José Andrea quería salir de Mago de Oz, pero eso no lo iban a permitir. Entonces, entonces le contaron a Locomotive todos, pero Locomotive le valió un 5. ¿Por qué? Porque José Andrea tenía la responsabilidad de hacer otros dos discos, eran, porque había firmado 3 discos con Locomotive y apenas llevaba uno, entonces tenía que grabar otros dos más. Entonces Chus le dijo a José que no se fuera porque era el músico que estaban buscando y José Andrea se quedó en Mago de Oz. Después de aquello, estaban pensando en su nuevo proyecto y estaban pensando ya en cómo podían hacerlo y ya tenían la idea. Se dieron cuenta que en los colegios de España se estaban leyendo mucho la historia de Don Quijote de la Mancha. Y entonces se dieron cuenta que los niños lo leían más por obligación que por gusto. Y dañaban la magia del libro. Entonces Mago de Oz quiso hacer su propia versión de este clásico. Y crearon La Leyenda de la Mancha. Un disco que de nuevo contaría una historia al igual que Jesús de Chamberí. Pero pero esta vez sería una historia que ya existía y que no era parte y que no era real para ellos. Entonces comenzaron a grabarla y tuvo muchos nuevos instrumentos, como por ejemplo las gaitas. Incorporaron las gaitas en un lugar. Y en esas colaboraciones había llegado el maravilloso Fernando Ponce de León, colaborando en un lugar y en la ínsula de Barataria. Ya después de eso, habían varias, habían varias colaboraciones, como por ejemplo Los Castro y de Barón Rojo y demás. Después de aquello, se sacó el disco, lo empezaron a grabar y el disco contaba con un total de 13 temas. Uno menos que Jesús de Chamberí, pero no importaba. Y es que eso había pasado porque tenían 2 temas que no fueron utilizados. El primero era Quijote y Sancho. Y el segundo era Adiós Dulcinea. Así es, Adiós Dulcinea fue sacado, parece que fue sacado en 2010, pero hostia, llevaba tiempo. Y así fue como se organizó el disco. Para la portada utilizarían de nuevo a su compañero Gaboni. La- ya que él había hecho la portada de La Bruja y fue también que utilizarían ahora para la contraportada y la portada de La Leyenda de la Mancha. Y después de aquel, de aquel disco, ya cuando fue sacado a la venta, hubo, hubo mucha atención. Y es que este disco tenía mucha magia, por ejemplo, el nuevo sonido del violín y demás. Y esto fue una gran aspiración para Mago de Oz, así que continuaron haciendo más y más música. Ahora, La Leyenda de la Mancha fue absolutamente un éxito, en especial la canción de Molinos de Viento, una canción, una canción que inspiraba a la pelea entre Don Quijote con unos molinos pensando que eran gigantes. Y esto hizo que Mago de Oz sacara su tercer videoclip, Molinos de Viento, y ahora se escuchaba en todas partes. Lo puedes escuchar por cualquier zona en España. Actualmente eso ya no se puede. Y bueno, pues Mago de Oz, después de aquel disco, sacó su nueva gira llamada The Richard Tour, yendo por varios lados en España. El Richard Tour contaba con un total de 13 temas, 3 de Mago de Oz, 4 de Jesús de Chamberí y 6 de La Leyenda de la Mancha. Durante aquel Richard Tour, Mago de Oz tuvo un accidente automovilístico que los dejó fuera de los escenarios por un pequeño tiempo. Pero mientras estaban fuera, se dieron cuenta que La Leyenda de la Mancha tuvo más de 50.000 copias vendidas. Eso era un récord y un maravilloso logro para Mago de Oz. Y tuvieron su primer disco de oro. Y entonces el Richard Tour continuaba y en varios festivales
muchísimos festivales en España se creaba el mítico grito de Cabrones y llenaron lugares históricos como la Riviera. Después de varios conciertos exitosos de esa Richard Tour, Mago de Oz tuvo más ideas y sacaron un single para promocionarse. El single se llamaba Feliz Navidad Cabrones, que contaba con dos canciones ya existentes, pero de diferente versión. Era una versión acústica. Las canciones eran Molinos de Viento y Maritornes. Esta última tuvo su videoclip, un videoclip bastante malo. Y en la portada teníamos a Sancho con Don Quijote haciéndole muchísimos males a Papá Noel. Y, y claramente eso era una gran burla hacia eso, la Navidad. Después de ese Richard Tour, en el 99, ya se habían dado cuenta de lo que había pasado. Ya llevaban 11 años tocando música. 11 años desde que Juanma, Pedro y David empezaron y ahora tenían esa nueva formación, siendo Chus el único que quedaba originalmente. Pero la pasaban muy bien. Por eso, por eso, por eso hacían muchos conciertos. La gente era muy fanática de ellos, pero no sabía de dónde venían. Entonces Locomotive dijo, hagamos un disco que enseñe en dónde viene. Así sacaron el VHS de Resacoxis en Hispania. Aquí se nos contaría la historia de, de Mago de Oz, de dónde venían y demás. Y sobre todo, sacarían dos nuevas canciones más. Una se llamaba Resacoxis en Hispania, diciendo de dónde venía cada uno. Y la segunda canción se llama Antes Castilla Metal Version. Era la versión metal del último disco del- de su último disco de la Leyenda de la Mancha. Bueno, y siguieron más con eso. Lanzaron ese VHS y después de aquel Resacoxis en España iniciaban la gira Cabrones Tour, donde Locomotive sacaría nuevas ediciones de Mago de Oz y Jesús de Chamberí. Y bueno, todo iba bien, eran 2 años productivos, pero pasaba algo. Carlitos era ahora el que se quería salir de la banda. Y bueno, lo logró.